Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Con esto, tanto la rebeldía del pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿no? Estos ángeles caídos que están condenados esperando el juicio, ¿no? Y Sodoma y Gomorra también, que cayeron bajo juicio, ¿no? Entonces, teniendo este pequeño contexto del verso del 1 al 8, ¿vale? Porque también en el verso 2 vemos que Judas anima, ¿vale? Para que estos hermanos crezcan en tres virtudes, ¿no? En misericordia, paz y amor. Y habíamos visto que ese amor era el ágape, el amor incondicional,
que dicen que os sea multiplicado. ¿Por qué? Porque Judas sabía que los creyentes del primer siglo se iban a ver tenían que confrontar el pecado de estos falsos maestros, pero iba a ser de manera en amor, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas a tener que aguantar tus herejías, sino el amor también se demuestra en hablar la verdad del Evangelio, ¿no? Pero con sabiduría, claro. Entonces vamos a estudiar del verso 8 al 16, ¿vale? Primero voy a orar para poder... Judas, ¿qué capítulo de...? Tiene un capítulo nomás. Ah, un capítulo de 8 al 16, ¿no? Sí, está detrás del Apocalipsis. Sí, yo sé que está buscando. Sí, solamente tiene... Vale. Vamos a ver Judas. Lo que va a hacer la descripción de estos apóstatas, ¿vale? Los va a describir cómo son estos apóstatas en el verso 8, ¿vale? Dice, perdón, voy a orar, ¿vale? Amado Padre Todopoderoso, Señor, seas tú obrando, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú controlando este estudio, Padre. No sea yo hablando de filosofía, de mis pensamientos o de mi corazón, Padre, sino que sea tu palabra. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor, y que mis hermanos puedan ser edificados con tu palabra, Señor, para que puedan crecer, Señor, y poder guardar tus mandamientos, que es lo que tú deseas, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, de acuerdo a tu evangelio, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque somos miserables, somos inmerecedores de tu amor, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Te pido, Señor, esta noche que nos perdones, Señor. Ayúdanos a seguir en tus mandamientos, Señor, porque somos pecadores, Padre, y necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude en esta noche, Señor, para poder entender tus escrituras y que así poder guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a ser cada día como Cristo, porque somos imperfectos, Señor, pecamos, somos seres perversos, pero aún así tú extiendes tu amor, Señor. Ayúdanos a entender la epístola de Judas, Señor, a su profundidad, de manera de que nosotros seamos exhortados, pero también, Señor, seamos animados para pelear la fe, Señor, guardar tus mandamientos y defender tu palabra, Señor, ante las falsas doctrinas que hay en el mundo, Señor. Llénanos de fervor, Señor, seas tú obrando, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pagó por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Seas tú obrando, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Vale? Entonces... Perdona, estaba lo de metro. ¿Vale? Entonces, habíamos visto, ¿no? Teniendo todo ese contexto de que Judas anima a la iglesia, de la audiencia que iban a recibir esta carta, a que peleen fervientemente, ¿no? Por la fe. Habíamos visto que esa palabra fe era la palabra en griego pistis, pero tenía otra connotación. Si sabemos que pistis es la convicción interna, o sea, de todo lo que tú sabes, lo crees, esa es la convicción, esa es pistis, esa es fe, ¿vale? Pero aquí va a ser una metonimia, era una figura retórica que va a reemplazar la palabra principal por otra que esté estrechamente vinculada, ¿no? En este caso, esta palabra fe, que es pistis, tenía la connotación de todo el campo doctrinal de la Escritura. Es decir, que Judas dice, les animo, ¿no? Les exhorto. Ahí la palabra en griego, ¿se acuerdan? Que era parakaleo, que él está diciendo, les animo insistentemente que peleen fervientemente, con vigor, ¿no? Por la fe que una vez os ha sido dada, ¿no? Eso estamos viendo en contexto, ¿no? Y esa palabra, como te digo, tenía la connotación, la palabra fe, de todo el campo doctrinal. No está hablando de la convicción interna, sino que es una figura retórica diciendo, ¿vale? Tenía la connotación de todas las enseñanzas de las Escrituras. Que todas las enseñanzas de las Escrituras, Judas dice, defiendan eso, ¿no? Ante estos falsos maestros, ¿no? También les anima a crecer en amor, misericordia y paz, ¿no? Que sean multiplicados, ¿vale? Entonces, da sus tres clases de ejemplo, ¿no? Que estos apóstatas son como el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿no? Que fueron prácticamente, vieron el juicio de Dios por haber desobedecido los mandamientos de Dios, se quejaron de Dios,
Por tanto, ellos recibieron el juicio, tuvieron 40 años en el desierto y por año morían 90 personas al año de la edad de 20 años para arriba, ¿vale? Ese es un claro ejemplo de la apostasía, que recibieron el juicio, ¿no? El otro ejemplo era los ángeles caídos, ¿no? Que prácticamente dejaron sus moradas y se pervirtieron, ¿vale? Recuerden que habían tres posturas en ese verso. Hablaba de que una postura hablaba que la gente o la audiencia que iba a recibir esta carta no sabía de la caída de Satanás, ¿vale? La otra postura dice que habla de la caída de Satanás y con todos sus ángeles, pero esto contradice, ¿vale? Porque la escritura dice que Satanás anda como león rugiente, ¿vale? Y la primera postura también se contradice porque en el verso 5 dice que la audiencia ya sabía, les está haciendo recordar prácticamente. O sea, la audiencia sabe, conoce el Antiguo Testamento, ¿me entienden? Y la otra postura, la última postura, hablaba de que habían ángeles caídos que habían tenido relaciones sexuales con mujeres para pervertir, ¿no? Prácticamente la raza humana y así pues que no nazca el Mesías, ¿no? Es lo que siempre ha querido Satanás, ¿no? Entonces estos ángeles caídos dice que están en prisiones eternas para el día del gran juicio. Y lo que está haciendo Judas es decir, ¿sabes qué? A estos apóstatas les espera el juicio igual como el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Les espera el juicio igual que estos ángeles que se pervirtieron. Y el otro ejemplo es Sodoma y Gomorra, ¿no? Sabemos que cayó en la homosexualidad, estaban totalmente pervertidos y Dios extiende su juicio, ¿no? Y prácticamente los extermina, ¿no? Entonces es lo que está diciendo Judas. A estos apóstatas les espera el juicio, ¿no? Entonces en el verso 8 va a decir, dice, vamos a ver la descripción de estos apóstatas, ¿vale? En el verso 8 nos va a mostrar 3 ejemplos, ¿vale? De cómo son estos apóstatas, ¿vale? Dice, no obstante, o sea, después de lo que te acabo de decir, dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen estos apóstatas? Son tan impíos y peligrosos espiritualmente, ¿vale? Que Judas usa un lenguaje drástico, ¿no? Al hacerlo, presenta 3 características. Son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? Ahí da los 3 ejemplos. Son soñadores. ¿Por qué son soñadores? Muchos comentaristas dicen que estas personas son soñadores como, por ejemplo, ¿no? Es que yo mañana tal vez me gano la lotería, ¿vale? De 1 millón de euros. Y Ada me dice, lo sueñes, ¿no? Estás soñando, ¿no? O sea, no sabes lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Sueños, no son racionales al pensar. Claro, ¿no? Que mancillan la carne, dice. Es decir, son personas que prácticamente van a cometer pecado con su cuerpo, ¿no? Adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, ¿no? Y dicen, rechazan la autoridad, dice. O sea, estas personas no quieren someterse a la autoridad de Dios, ni a sus mandamientos, ¿vale? Porque las rechaza. Aquí la palabra autoridad es la palabra en griego kuriotis. Se relaciona con el término kurios. La palabra señor en griego es kurios, alude a supremacía, significa propietario. ¿Y autoridad, ¿vale? ¿Cómo se dice? Autoridad en griego es kuriotes, se relaciona con el término kurios, ¿vale? Está hablando de que ellos no se quieren someter a la autoridad suprema que es Dios, ¿me entiendes? Sino que la rechazan. ¿Por qué? Porque son rebeldes, se quieren gobernar, ellos mismos quieren gobernar sus propias vidas. Pero eso es real, lo que estás diciendo. ¿Cómo real? Que sí es cierto lo que estás diciendo, o es una herejía. No te entiendo. Perdón, es que dices que los ángeles caídos, ¿ya pasaste esa parte? Sí, yo estoy al texto, ya el verso Pero 8. ¿qué pasa? ¿Que lo de los ángeles caídos es verdad o es una herejía? De los ángeles caídos hay 3 posturas. Pero sí son ciertas. Claro, la última postura es que estos ángeles caídos habían tenido relaciones pero sexuales. Es cierto. Claro, eso está, ¿cómo se llama? Goliat es uno de ellos,
que Un descienden Un de ellos. gigante, por eso Claro, hicieron los gigantes, gigantes. claro. Sí, Son los nefilim. eso pasó en Génesis también, un poquito, en la, cuando por eso. Noé... Claro, que hay tres posturas. Esa raza fue destruida. Claro, Sí, fue ahí destruida. vino Noé, Y ahí vino la nueva generación. pero otra vez... ¿Me entiendes? Por eso se asemeja que estos ángeles caídos están en prisiones eternas. Porque si hablara de la postura que fue la caída de Satanás, pues Satanás estaría en una prisión eterna. Pero la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Ves? Satanás es que está suelto. ¿no? Pero para eso, Satanás, entonces, y hay demonios Todos sí están también, por y hay suerte. demonios, pero hay ángeles Por en Dios. prisiones eternas también. Pero estos ángeles, hay posturas que dicen primero que estas personas no sabían de la caída de Satanás, por eso que Judas les está diciendo de la caída de estos ángeles. Pero eso contradice el verso 5 porque Judas está diciendo que les está haciendo recordar a la gente. a la gente, Claro, exacto, de lo que pasó. de lo que pasó en el pasado. La otra postura es que dicen que está hablando de Satanás, pero Satanás está como león rugiente, o sea, está presente. Claro. Entonces no es preciso. Y la otra postura es que, y lo veo que es más preciso, es que habla de estos ángeles caídos que han prácticamente han tenido relaciones sexuales con las personas, con las mujeres, y nacieron esta generación perversa, los gigantes. ¿Me entiendes? Y yo estoy entrando ahorita al texto del verso 8. Lo que está haciendo Judas Gio es que lo está presentando a estos apóstatas de manera organizada. Está diciendo, mira, esto lo que les espera a estos apóstatas, a estos falsos maestros, es como el pueblo de Egipto. ¿Me entiendes? Que saliendo de Israel fueron destruidos porque se quejaron. Porque les hubiera tardado pocas semanas en llegar a la tierra prometida. Claro, Pero le tardó 40 años por su rebeldía. Y el juicio también fue que murieran al año 90 personas al año a partir de la edad de 20 años hacia arriba. Eso es un juicio de Dios. Es decir, que Dios extiende su juicio a aquellas personas que sabían la verdad de Dios, aún teniéndolo en su delante, pero ellos apostataron. Por tanto, juicio. Y es lo que está diciendo Judas. Estas personas van a recibir el juicio, así como el pueblo de Israel que se quejó de Dios. ¿Me entiendes? El otro ejemplo está hablando de los ángeles caídos que están en prisiones eternas, que han recibido el juicio, van a recibir juicio. Lo mismo le va a pasar a los apóstatas. ¿Me entiendes? O sea, está haciendo una comparación con personajes del Antiguo Testamento. El otro ejemplo es Sodoma y Gomorra. Estaban en pecado y ¿qué les espera? El juicio. Cristo también lo dice que Sodoma y Gomorra van a estar en juicio. ¿Por qué? Porque pecó. Claro. ¿Me entiendes? Pero Entonces, eso Sodoma como repasó. Eso pasó la claro, antigua. pero están ahorita esperando para el juicio final. Todo lo de ¿Me ciudadanos entiendes? no da ahí. Claro. Entonces, lo que está haciendo aquí Judas es comparar. Mira, todos esos apóstatas que están dentro, hablando de herejías destructoras en la iglesia, Un día. estamos hablando del primer siglo. La epístola se dirige, tú tienes que ver Solo primero el el primer contexto. siglo. No, que también si hacemos la implicancia aquí, si hacemos la enseñanza que también en el siglo XXI hay bastantes sectas, ¿no? Y Tenemos ellos la- también van a ser juzgados. Claro, van a ser juzgados porque están pervirtiendo el evangelio, la palabra de Dios. Todo el que cambie La palabra. el mensaje del evangelio o añade o quita, pues merecedor de juicio. Una cosita lo que has comentado, a ver si hay algo que usted haya visto que la Biblia lo diga o qué pensáis. Porque la Biblia dice que, a ver si me se explica, que el diablo está suelto y sin en cambio hay otros demonios que están atados. Claro, Y yo me pregunto, ¿será que tendrán más poder de maldad los otros que el diablo? claro, porque Porque es curioso, ¿no? acá Judas está mostrando que estas potestades, estos son principados, están en prisiones. ¿Pero será que son peores que el diablo pasa maldad? Me- Aunque el diablo nos odie más. No, el diablo es el que los lidera. Sí, El Pero diablo- porque ellos están atados y el diablo sí es peor. Bueno, el diablo es peor que sentido que era el que cayó y el que nos desea el mal y lo ponen como. Los otros lo siguieron. Claro Pero que- digo, ¿tendrá más potestad hacer mal los otros? Pregunto. ¿Más potestad? Porque al fin y al cabo, aunque el diablo cayó, Ya, aunque el diablo cayó, era el que también estaba más cercano a Dios, un querubín. ya. ¿Tú me entiendes? ¿Será que los otros tienen más potestad de hacer mal? Porque me extrañaría que estaban atados. Pero No, lo que pasa es que estos ya cometieron un pecado más atroz, de mezclarse con la raza humana. Los que están atados son los que se Los que mezclaron. están atados, los que están en prisiones eternas. Esos son los que se mezclaron. Esos son los que se mezclaron con las mujeres. Y ¿Me además entiendes? en la potestad, el nombre sobre todo el nombre es Cristo. Él es el más Vale. poderoso. Entonces, Sí, no sé.
¿Están entendiendo el epístola? Ujú. Sí, están entendiendo, ¿no? Porque lo que Judas está mostrando en la epístola se trata de exhortar a los creyentes del primer siglo, y esto también el mensaje va para nosotros, de que nosotros defendamos la fe, porque hay herejías en la iglesia, ¿me entiendes? Pero en el primer siglo habían sectas. Entonces Judas dice, yo quería hablarles de las bendiciones eternas, de la salvación, pero cambio el mensaje, ¿por qué? Porque han entrado apóstatas, han entrado falsos maestros que están destruyendo la doctrina de Cristo. Entonces defiendan insistentemente, les exhorto que defiendan con vigor la fe. Y esa fe no está hablando de la convicción interna, sino de todo el campo doctrinal que nos ha sido dado. ¿Me dejo entender? Sí, claro. ¿O soy muy técnico? ¿Está bien? Sí. No, porque no, ¿vale? Entonces, del verso 8 está mostrando 3 características. Yo te estoy hablando del contexto del 7 al 1, ¿vale? Porque ya ahí ha dado algunas características de estos apóstatas, el peligro que son de estos apóstatas. Ahora va a dar una descripción de estos apóstatas, cómo son. Dice, no obstante, o sea, después del verso, de lo que te acabo de contar, o después de lo que te acabo de decir, dice Judas, de la misma manera, también estos son soñadores. Dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hacen 3 descripciones, ¿verdad? ¿Qué dicen? Son soñadores que mancillan la carne, se dejan guiar por sus deseos sexuales, ¿me entienden? Rechazan la autoridad. ¿Por qué rechazan? Porque ellos quieren gobernar su vida, ¿verdad? ¿O no? ¿Vale? Ahí está hablando de personas, ¿no? Rechazan la autoridad, está hablando rechazan la autoridad suprema. Sí, sí, no, pero me refiero de los que hacen estas personas. Claro, que De los estos son los apóstatas. Sí, sí, sí. Judas está diciendo, mira, estos apóstatas son así, Ujú. ¿me entiendes? Están haciendo esto. Entonces, Habla de la carne. y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman, o sea, ¿qué está hablando? De que ellos son insolentes. Y Dice aquí, una blasfemia, ¿vale? Es la palabra en griego aquí, es blasfemeo. Significa calumniar, hablar mal, hablar de modo profano de asuntos sagrados. O sea, es ser insolente con la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, dice, blasfeman de las potestades superiores. Esa palabra potestades superiores, en griego solamente es una palabra, es doxa. Significa gloria, ¿no? Es posible interpretarla con una referencia a la majestad de Dios o todo lo que Dios ha creado divinamente, ¿no? De todos los ángeles, ¿me entiendes? Entonces, estos son insolentes, blasfeman de las cosas divinas, ¿me entiendes? Porque no le entienden, son personas irracionales. Y eso es lo que va a mostrar Judas en los versículos posteriores. Verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Primero, dice que estos falsos maestros son blasfemos, rechazan la autoridad, son soñadores y mancillan la carne, son carnales, ¿me entiendes? Después dice verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Vale? O sea, lo que está diciendo Judas aquí es que ni aún Miguel, que es un arcángel poderoso, se atrevió a proferir juicio con Satanás. Porque también fue una creación de Dios. No. Lo que pasa aquí es que tú tienes que ver el contexto, no saques ideas preconcebidas, porque si no, lo que está diciendo, el contexto está diciendo, se refiere a los apóstatas. Y lo que va a poner en el verso 9, Judas, es, ni aún el arcángel Miguel se atrevió a mofarse delante de Satanás, sino que dice que el Señor te reprenda, abre paso al juicio divino. Ni aún siendo el arcángel Miguel un arcángel poderoso, se atrevió a mofarse o jactarse delante de Satanás. Dándole siempre juicio a Dios. Y nosotros que son, estas personas que son seres terrenales, son blasfemos. ¿Entiendes? Sí. Entonces, pero vamos a ver que lo que está mencionando Judas aquí es un libro apócrifo, ¿verdad?
en un libro apócrifo, está hablando aquí de la asunción de Moisés. Un libro apócrifo, los libros apócrifos se escribieron en la época intertestamentaria, ¿vale? Entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista. Es decir, que fue en la época de silencio, 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, pasaron aproximadamente 400 años donde Dios cayó prácticamente, no envió profetas, no envió nada. Pero en esa época, ¿vale? Hubieron hombres que escribieron libros añadiendo a personajes del Antiguo Testamento. En este caso es Moisés, ¿vale? Entonces, ahora, pero un libro apócrifo no es canónico, no es inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, aquí la epístola de Judas recién se canoniza en el segundo siglo. ¿Por qué? Por la razón de que Judas menciona dos libros apócrifos: la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. No es un apócrifo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dudaron. Por eso que recién en el segundo... ¿Hay un libro apócrifo que se llama La Ascensión de Moisés? Sí, Sí. Es que son los que tiene la Iglesia Católica metido en el Canacarumba, ¿no? Depende de qué iglesia católica. Pero, ¿por qué están cayendo? Curiosidad. Están entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Judas es mencionar un libro apócrifo. Ahora, no estoy diciendo que Judas, al mencionar este libro apócrifo, ese libro apócrifo sea inspirado por Dios, sino que esa verdad que está escrito en ese libro apócrifo que pertenece a la historia judía, ¿vale? Que hubo esta lucha entre Satanás y el arcángel Miguel, es cierto, ¿vale? Pero tampoco estoy diciendo que ese texto aislado sea solo inspirado por Dios, no, sino que ese texto coincide, algo que es verdad, ¿no? Porque Judas lo está corroborando que sí hubo una lucha espiritual, ¿vale? Pero vemos también en Daniel 10 que cuando Daniel estuvo orando 21 días, ¿vale? Para recibir un mensaje de parte de Dios, viene el ángel Gabriel a darle el mensaje a Daniel, pero le intercepta el príncipe de Persia, que es un principado que era más poderoso que Gabriel, y Gabriel tuvo que pedir ayuda a Miguel para que pueda luchar contra este principado que era más fuerte que Gabriel. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay lucha espiritual que nosotros no podemos ver. Hay una lucha espiritual, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Judas acá es que ni aún Miguel, que es un arcángel poderoso, que es capaz de luchar con el mismo Satanás, se atrevió a proferir juicio. Y esto que son seres humanos imperfectos y limitados, son blasfemos. Blasfeman de las cosas divinas. ¿Me entiendes? Una cosa que menciona, por si lo sabéis, lo mismo no, Sí. a ver si lo sabe, lo mismo no lo sabe, pero a ver si lo sabéis. ¿Cómo han decidido o cómo se sabe cuáles han sido los libros canónicos? O sea, ¿cómo sabieron? ¿Cómo supieron? Claro, no sé eso yo. ya... sabe. Con la inspiración de Dios. No, sí, eso se dice, pero ¿cómo saben? Sí, bueno, ¿Nunca ha sido creado? Pero eso sí. Claro que hubieron Hay varios palabras. concilios a Hubieron- lo largo de la Hubieron historia. concilios y hubieron palabras específicas. Por ejemplo, Espíritu Santo quizás. no tenía que contradecirse los libros, Claro. ¿vale? Ese era uno. También otro ejemplo es que uno de los libros tenía que decir, así dice Jehová, o así dice el Señor. Las palabras clave, ¿no? Exaltando. El Espíritu Santo. Palabras claves, ¿no? Pero ese es otro tema, En ¿vale? el de nombre es una persona una vela altísimo. Ya. ¿Vale? Entonces, Una vela, estamos viendo creo. que Judas, esta epístola es muy profunda. Judas está mencionando un libro apócrifo, ¿vale? Pero esta verdad, esa porción de ese libro apócrifo pertenece a la historia judía, ¿vale? Pero es cierto, sí hubo una lucha espiritual, pero no lo dice el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero Judas lo está mencionando. Solamente el Antiguo Testamento habla de la muerte de Moisés. Dice en Deuteronomio capítulo 34, verso del 5 al 8, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, dice.
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos. Nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, ¿no? Entonces solamente el Antiguo Testamento habla de que Moisés muere a la edad de 120 años, ¿verdad? Pero dice que el pueblo de Israel llora un mes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un reto de interpretación, hermanos. Y pregunta, a ver quién me responde. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Porque hubo una lucha, ¿no? Sí, una lucha por su cuerpo, dice. Sí, ¿Verdad, Kio? querían Porque Algo fue malo el que primero escucharon. quizá que dio palabra de Dios, Sí. quizá, o algo así. algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no- Tampoco mira, hago- vamos a hacer un reto de interpretación. No lo dice la Biblia, ¿vale? Pero muchos exégetas dicen de que el diablo quería el cuerpo de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Sí, como Vale. glorificarlo. Ah, la Santa. No lo dice la Biblia, pero es que el texto, ¿vale? El texto de Deuteronomio, Pero habría que capítulo ver también en 34, qué se verso refiere cuando 8. se quería el cuerpo, porque el diablo está en lo espiritual, que se lleva el cuerpo a lo espiritual. Claro que vemos que el diablo... ¿qué Me pasó? voy a parar aquí porque es que estoy cansada de estar tanto tiempo sentada. Vale. Sí, con la Sí. Es lo que pasó. La Biblia dice que hubo una lucha entre Miguel y Satanás, Sí, sí. ¿vale? Por el cuerpo de Moisés. Entonces, Pero Moisés estaba muerto ya ahí. muerto, ya está No, bueno, hablando. ahí Ya estaba muerto. Y no porque- se sabía dónde estaba el cuerpo. y no, hasta ahorita Claro. nadie sabe. Pero la pregunta es, ¿por qué quiere Satanás el cuerpo de Moisés? Claro. Y- Porque, mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 34, verso 8, dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. O sea, el pueblo de Israel amaba a Moisés, Ujú. ¿no? Y Satanás Lo quería querían. luchar. Entonces, ¿Satanás qué hace? Arrastrando el pecado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el pueblo de Israel siempre ha caído en pecado? Siempre Dios, ¿qué es la paga del pecado? El juicio, ¿no? La muerte, sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Llevar al pueblo de Israel al pecado. ¿Para qué? Para, por tanto, llegue al juicio de Dios, ¿no? Claro. Eso es lo que quiere ¿Y Satanás. cuáles son ¿no? los puntos de vista que hay? Uno que lo quería para la idolatría, otro para... Ese es el reto de interpretación, ¿vale? O sea, no dice la Biblia para qué quiere el cuerpo de Moisés, pero lo que sí dice la Biblia es que lloraron un mes entero, No tiene sentido lo de... ¿no? Lloraron un mes entero, lloraron el pueblo de Israel, porque hay incluso los fariseos en la época de Jesús, ¿vale? Eran fanáticos de Moisés, Una solución. ¿verdad? Entonces, Moisés era muy querido por el pueblo. Entonces, ese es un reto de interpretación, ¿no? Posiblemente haya querido el diablo el cuerpo de Moisés para llevarlo al pueblo de Israel a la idolatría, ¿vale? Vale. Vale. En el verso 9 deja claro que ni aún el arcángel Miguel, como les dije, se atrevió a proferir juicio ante el diablo, ¿no? Sino deja paso a la autoridad de Dios, ¿no? Ahora, en el verso 10 dice, vamos a ver, en el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¿no? O sea, estas personas son insolentes, blasfeman de cosas que no conocen. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Había dicho, ofender las cosas sagradas de Dios, ¿no? Son insolentes, dicen. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, es decir, son personas arrogantes intelectualmente, pero no pueden entender las escrituras porque no tienen el Espíritu Santo, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 2 verso 12 dice, hay un paralelismo con este verso 10 de Judas, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Me entienden? Hay un paralelismo. Lo que habla 2 de Pedro
habla de, como está profetizando que iban a venir falsos apóstatas, ¿no? Pero Judas ya lo está viviendo. ¿Me entiendes? Porque hay muchas frases paralelas con el libro de Judas y segunda de Pedro, ¿vale? Pablo también da la misma idea, dice 2 Corintios 4:4, dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Satanás ha cegado el entendimiento, ¿vale? De los incrédulos. Ahora, dice en el verso 10, dice que estas personas son como animales, se corrompen como animales irracionales. Aquí hay una figura literaria que es un símil. Está poniendo a las personas, estos apóstatas, a la semejanza de los animales. ¿Los animales qué son? Irracional. Irracionales, actúan por instinto, son torpes, ¿verdad? La palabra en griego aquí, irracionales, es alogos, significa sin decir una palabra. Es decir, los apóstatas eran como animales mudos que no logran hablar de forma razonable, porque no pueden comprender las cosas de Dios. No logran entenderlo, por más intelectuales que sean, por más que el gnosticismo decía, tienes que tener una sabiduría privilegiada para alcanzar salvación, ni eso no le da la capacidad para poder entender las escrituras, porque Dios las revela a la persona que es humilde, como dice Zaratustra, ¿verdad? En el verso 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vale, va a mostrar 3 ejemplos más del Antiguo Testamento, dice. Pero primero hace una advertencia de juicio. Hay de ellos, dice. Hay de ellos. Porque se han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay 3 ejemplos. Caín, Balaam, Coré. ¿Quiénes son estos personajes? Los están comparando prácticamente. Caín es el hijo rebelde de Adán, ¿no? El primer hijo de Adán, después de la caída, ¿no? Sí. Han seguido el camino de Caín. Dice, este es el modelo prototípico de alguien que se ha apartado de la verdad. Porque Caín también conocía a Dios, hablaba con Dios, ¿no? En Génesis capítulo 4, ¿vale? Del verso 1 al 15 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Vamos a hablar un poco de Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Era malo, ¿no? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo a Caín, a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara, ¿no? Entonces acá vemos que Caín mata a su hermano, fue el hijo rebelde, ¿vale? Pero dice la Biblia que
tanto Caín era labrador y Abel era pastor, ¿no? Entonces, la Biblia no dice que Caín dio una mala ofrenda, sino dice la Biblia que Abel dio una excelente ofrenda, pero no dice que Caín dio una mala ofrenda. ¿Vale? El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, dice: y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. O sea, dice, y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, sabemos que fe es la convicción interna, ¿verdad? De haber creído en las Escrituras, de lo que Dios nos ha revelado, lo que hemos oído de Dios. Ese es el pistis. Pero tener fe, la palabra en griego es pisteo, es a base de todo el conocimiento previo, de todo lo que tú conoces de las Escrituras, hacerlo. Ese es pisteo. Cuando tú dices, bueno, yo tengo fe, entonces tú crees en las Escrituras y lo obedeces. Ese es tener fe, pisteo. Hay una acción. ¿Me entiendes? Es a base de todo ese conocimiento previo que tú conoces de las Escrituras, lo haces. Ese es tener fe. No es decir, bueno, el Señor mañana me va a ir bien en el trabajo. Tengo fe. Eso no es fe. ¿Me entiendes? La fe es convicción interna a base de las Escrituras, y tener fe es estar convencido de las Escrituras y hacerlo. Pisteo. ¿Me entiendes? Entonces dice Abel dice que por la fe, o sea, por la convicción interna, lo hizo. Ofreció un excelente sacrificio, ¿no? Entonces, muchos exégetas piensan de que Dios, ¿vale?, había establecido reglas prácticamente cómo iban a ser las ofrendas, ¿no? Pero dice, Caín, como era rebelde, no lo hizo de una manera como a Dios lo agradó, pero Abel sí, ¿vale? Eso comentan muchos comentaristas, ¿vale? Que de un cordero, escucha que de un cordero, ¿Vale? era un fruto, era un... Porque la Biblia dice que Abel dio una excelente ofrenda Y fue agradable a y Dios. fue agradable a Dios, pero no dice que Caín dio una mala ofrenda. Pero no dice que fue desagradable ante los ojos. No lo aceptó, ¿vale? Pero no dice que fue mala ofrenda. Entonces, pero mira lo que dice en la Biblia en 1 Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Entonces justas. quiere decir que la ofrenda no la dio bien. No la dio bien de acuerdo a lo que Dios estableció, ¿vale? Pero Abel sí era obediente, porque la Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Tuvo esa convicción, creyó a Dios y tuvo fe. Hizo la acción, pisteo, ¿no? Lo que le dijo Dios, lo hizo, ¿no? Entonces, también Judas pone aquí de ejemplo a Caín, ¿no? Estos apóstatas han seguido el camino de Caín, de rebeldía. Caín era rebelde, sus obras eran malas porque eran del maligno, ¿verdad? Eso lo dice 1 Juan 3:12. Ahora, voy a poner otro ejemplo más. Si no investigamos quién es Caín, quién es Balán, quién es Coré, no vamos a saber qué es lo que está hablando Judas, ¿no? Ahora, dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balán. Aquí Judas está desenmascarando. Por dinero, ahí lo menciona ya. Exacto. Desenmascarando a estos falsos maestros. En Números capítulo 22, 23, 24 y 25 relata la historia de Balán. Voy a hacerle un pequeño resumen. Balac, rey de Moab, contrató a Balán. Balac es otro nombre y Balán es el profeta. Balán era un profeta. Y Balac era rey de Moab. Pero Balán era un profeta. Pero del Satanás, ¿no? No, era un profeta. ¿De Dios? Real, sí. Pero le gustaba el Entonces no dinero. venía de Dios. Es lo que dice- Era un adivino. Es lo que dice la escritura. Bueno, en la escritura divina Era se un, usa pro- para bien. era un profeta. Podría ser Entonces, adivino. ¿O no? ¿qué es lo que hace este profeta? Quiere llevar a Israel a la idolatría, que caigan en pecado. Pero entonces era de Dios.
¿vale? Pero Dios en su misericordia lo impide, ¿vale? No lo permitió. Dios usó un ángel junto con una propia asna de Balaam para evitar que se llevara a cabo su plan. O sea, Dios en su misericordia, es que nosotros tenemos que entender que el diablo siempre va a querer llevarte al pecado, y si no fuera por Cristo, pues iríamos al infierno, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo es que Balaam fue instrumento de Satanás para llevarlo a la idolatría, ¿no? Entonces, al pueblo de Israel. Entonces lo que está haciendo aquí Judas es que estos apóstatas, primero son rebeldes igual que Caín, han seguido su camino y son capaces de vender la escritura por dinero. ¿Me entienden? Han seguido el camino de Balaam. Le gusta el dinero y son capaces Todos de los venderlo. ejemplos son malos. Balaam, Claro. Caín. Ahora, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién es Corea? A ver. Ahora, en Números capítulo 16 presenta la historia de Coré. Es un personaje en la época de Moisés que junto a otros 250 judíos se van a rebelar contra la autoridad que Dios le había dado a Moisés, ¿vale? Era el primo de Moisés, ¿vale? Como levita y coatita. Coré tenía importantes deberes en el tabernáculo. Esto lo encontramos en Números Está capítulo dentro de la iglesia. Números capítulo 1 del verso 50 al 51, capítulo 3 del verso 6 al 8, Deuteronomio capítulo 10 verso 8. ¿Vale? Sin embargo, cuando no fue elegido este hombre, sacerdote, se enojó No, eso ya. con Moisés, ¿no? Y prácticamente se une con 250 personas para hacerle un golpe de estado a Moisés. Se lo traga la tierra, ¿no? Exacto. Se los traga la tierra. Y las 250 personas mueren fulminadas con fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Juicio. Lo que habla también de Coré es como que está dentro, porque claro, los falsos profetas están dentro, dice que estaba grabado lo del tabernáculo, como que está dentro de la iglesia y que Claro. pone su autoridad por encima de Dios. Coré no es un falso profeta, era el primo de Moisés a cargo del tabernáculo. Tenía deberes en el tabernáculo. Pero era primo de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Dios hace juicio, abre la tierra y se los traga. ¿Me entiendes? En el pasado, en el Antiguo Testamento ha hecho cosas, Señor, con pueblos malos. Claro. Sodoma, Vamos a ver en Números capítulo 16 del verso 31 al 35. Yo se los digo, ¿vale? Para que no estén buscando, o si el que desea lo busca. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Juicio, ¿verdad? Vemos juicio. Entonces estamos viendo que estas personas, es interesante, han seguido el camino de Caín, rebeldía, son capaces de vender el evangelio por lucro, por dinero, y se dirigen al juicio igual que Coré. ¿Me entienden? Entonces, él cómo compara a estas personas con el Antiguo Testamento. Pone personajes del Antiguo Testamento que apostataron. a lo largo de la historia. Y ellos van a recibir juicio. En el verso 12 dice, y estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, estos ágapes eran estas reuniones de amor que tenían en el primer siglo los cristianos, ¿vale? Las comuniones de koinonía, ¿no? Tenían comunión entre hermanos, ¿no? Pero dice, el texto dice que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. O sea, aún están dentro de la iglesia, hacen cosas que hacen en la iglesia, comen con ellos, pero son hipócritas. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pero son creyentes. No son creyentes porque en el verso 4 hace una división marcada. Dice hombres impíos.
no son creyentes, Realmente. son personas infiltradas. ¿No se ha nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque quieren separar a la iglesia. Satanás los utiliza para distorsionar la escritura. Yo a veces he pensado que los falsos profetas serán realmente gente atea, que no son, o sea, no gente que han creído pero se nos han distorsionado un poco, sino gente atea que ni literalmente por el dinero. Yo creo que... Que no creen que haya por por lo el que dinero. he oído, creo que son utilizados por Satanás. Claro. son Ellos no util- se dan cuenta. No, pero... O sí se dan No, cuenta. ellos son conscientes. Pero, ¿Sí? pero serían inocentes, ¿no? se dejan, ahorita vamos a ver que se dejan guiar por sus deseos. Eso, por lo ¿Vale? que- O sea, Pedro dice, son presas para destrucción, o sea, se dirigen a la condenación, ¿vale? Y que ya habían sido destinados para esta condenación. Entra la doctrina de la soberanía de Dios, ¿vale? Eso ya lo habíamos visto en el video, en el estudio pasado, ¿vale? Creo que no viniste, ¿no? ¿O sí? No. No sé. ¿Vale? Pero ahí es que estos hombres prácticamente son destinados a esto, ¿no? Que están ahí en la iglesia y están distorsionando la escritura. Están confundiendo a la gente. Por eso que es muy importante, esta es la razón por la cual, hermano, que debemos crecer en el conocimiento, para que cuando venga algún hereje o alguno que quiera perturbar nuestras ideas con las enseñanzas del Señor, estar firmes Y responder bien. y responder bien. Aquí, por eso que yo lo en el grupo lo de esa, que está hablando de los que van por el dinero, que los hay. Sí, Esos son- esto pero acá son mete la una iglesia de la negocio. prosperidad, ¿no? Claramente, ¿no? Y hay gente pues, también Pero, que saca, ¿verdad? Mira, Es verdad, dice que son hipócritas y están en la comunión de los hermanos. Comen impúdicamente, hipócritamente, ¿no? Y dice, y se apacientan a sí mismos. Dice, la palabra pacienta viene del griego poimainón. Pero estos Sí. van para los más cercanos que están a la autoridad o al dinero, los pastores diáconos, ¿no? Aquí no habla de, estos no serían miembros, estos son para los pastores diáconos, que No te- están en alta autoridad. Que este reflejo de este tipo de personas no son Personas miembros, creyentes. Son No, que tienen un el liderazgo en la reflejo es iglesia. que, claro, que un liderazgo tiene que ser o pastores o diáconos. Son sectas. Sí, pero Son- ahora- Pero también son gente que Están, no tiene que tener están un- infiltrados. Puede ser cualquiera. Puede ser Puede ser cualquiera. porque es como si tuviéramos nosotros aquí Y y yo alguien... te vengo aquí con cosas, no, tú sabes que esto es así, pasó así, y tras... No, pero aquí habla de lucro, que se va a lucrar un miembro, si un miembro no, Claro, no va a ganar o el sea, pastor que lo coja, son, eso son, va a hablar de son, los ca- pastores, son- los diáconos son- falsos. son capaces, son falsos maestros, por eso digo. Son falsos maestros, enseñan la los escritura. líderes, O y los sea, hay falsos. enseñan la Claro. escritura, ¿no? O sea, se toman esa autoridad falsa para distorsionar a los hermanos, ¿no? Son falsos Y a maestros. los no creyentes también. Por eso es que hay tantas Claro. personas por ahí lastimadas, heridas con los evangélicos que son falsos maestros. Asalariado lo llama la Biblia. Pero, bueno, yo disculpa que interrumpa, pero por ejemplo ahí se ve lo que hace el Señor con los falsos maestros. El Juicio, Señor ¿viste? se encarga. O sea, fue el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que perecieron porque apostataron, se fueron al desierto 40 años, morían las personas de 90 personas al año, de edad de 20 años para arriba. Está Sodoma y Gomorra, Los Ángeles, ¿no? Ahora está mostrando acá a Caín, Balán y Coré. Caín siguieron el camino de rebeldía. Balán son capaces de vender el evangelio por dinero y son maestros, pero no les importa. Pero su final es como Coré, juicio. ¿Entiendes? Ahora, pero estos son manchas, dicen vuestros ágatas. Si están ahí, ¿vale? Están ahí comiendo con ellos, tienen comunión con ellos, pero Hay que poner una silla. Perdona. no, no te preocupes. Ay, ¿Se señor. está entendiendo la enseñanza? Sí, sí. ¿Sí? Quiero que... Hola, buenas. Claro, ya está con tu certificado de primera clase. Bueno, Me hay un animo a poquito. ¿Esto qué son? Manchas en vuestros ágates, no son personas creyentes de verdaderas, son personas impías, como nos había dicho el contexto, y comen, tienen comunión con estos hermanos, incluso comen con ellos, comparten con ellos en esta comunión que tienen, pero son hipócritas, ¿vale?
También dice se apacientan a sí mismos. O sea, ahí en el griego significa pastorear, que indica que estos apóstatas no pastoreaban a nadie, sino que ellos mismos se apacientan, se pastorean por sí mismos. No se dejan guiar por ningún líder, ni tampoco por Dios. Los que dicen no voy a la iglesia. Estoy hablando en contexto, Perdón. que son personas, falsos maestros, ¿vale? Que son arrogantes intelectualmente y que ellos prácticamente no se dejan guiar por nadie, sino ellos mismos se guían. ¿Me entiendes? También dice nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, ¿no? O sea, estamos viendo, es interesante porque primero está comparando con personajes del Antiguo Testamento, ahora los compara, Judas hace metáforas comparándolos con la naturaleza, ¿no? Dice, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué es lo que hace una nube cuando no trae lluvia? Seca, ¿no? Primero aparece la nube, te da una falsa esperanza de que va a llover, va a traer frescura. Para las finales es una falsa esperanza, está seco, está vacío, ¿verdad? Y que son llevadas de acá para allá, es decir, no tienen un propósito, ¿no? Prometen traer refrigerio espiritual, bendición espiritual de parte de Dios, pero no cumplen esa promesa y son guiadas de acá para allá como las nubes porque no tienen ningún propósito. ¿Me entiendes? Dice, son árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, dice. Árboles otoñales. Ahora, pero vamos a investigar qué significa árboles otoñales. Es una estación, ¿no? El otoño es la estación entre el verano y el invierno. El otoño se caracteriza por la caída de las hojas de los árboles. Las hojas adquieren un color amarillento y caen al suelo una vez que están secas. Llegado el invierno, estos árboles quedan prácticamente desnudos y sin frutos, ¿no? Casi muertos, ¿verdad? Dice que son árboles otoñales, o sea, sin frutos, secos, sin vida casi, ¿verdad? Los está comparando. Ahora, dice, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, muchos exégetas dicen que al decir Judas estos 2 veces muertos, le está diciendo que estas personas van a morir, van a experimentar las 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La eterna. 2 veces muertos. Y desarraigados, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque al no producir frutos, ¿no? Tan secos, casi muertos, van a ser arrancados de raíz. ¿Me entiendes? Dice en Mateo capítulo 15, verso 13, dice, es hablando Cristo a los fariseos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, arrancada de raíz. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con estos falsos maestros? Ahí menciona fruto. Van a ser arrancadas, son como árboles otoñales, no traen fruto, son como las nubes sin agua, o sea, prometen frescura, pero no traen, no tienen ningún propósito, son arrastradas por las nubes sin agua de acá para allá. ¿Me entiendes? O sea, no valen. ¿Me entiendes? ¿Se está entendiendo, verdad? ¿Sí? Vale. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fieras ondas del mar, dice. Aquí compara Judas a los apóstatas con el mar. Entonces esta metáfora. ¿Qué pasa con las olas del mar? Primero vienen todas poderosas, ¿no? Son grandes, ¿no? Y después caen. Y también van para Y allá. botan espumas, ¿no? ¿Y qué trae la espuma? Basura. ¿Verdad? ¿O no? El texto dice, ¿qué dice el texto? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Espuman su propia vergüenza. O sea, son como el mar, vienen así todo queriendo traer, vienen con fuerza, ¿no? Se levantan, pero después decaen. Y su espuma, su vergüenza es sus falsas enseñanzas, sus herejías,
su vida, cómo viven. Me dejo entender, ¿verdad? Esa espuma muestra toda forma de herejía, engaño, inmoralidad, irreverencia. Traen basura. ¿Me entienden? Después dice estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, muchos comentaristas dicen que se refiere a las estrellas fugaces, ¿no? La estrella fugaz, ¿no? Una estrella que muere, enciende su luz, ¿no? Y después se pierde entre las tinieblas, ¿no? Pero recordemos que la astronomía, en contexto histórico, la astronomía, que se estudia los astros, ¿vale? Ojo, que también los planetas son estrellas, ¿vale? La astronomía antigua no era como la astronomía que ahora vemos, ¿no? En el contexto histórico, en la antigüedad la astronomía no es como ahora. Hay conceptos que han ido cambiando. En la antigüedad, cuando se habla de una estrella errante, se pensaba que las estrellas, que esto también son los planetas, se decía que los planetas rotaban y se trasladaban y nunca estaban en un lugar fijo. O sea, ahí se hablaba en el conocimiento que se tenía en aquella época de... Exacto, por eso hablo en contexto histórico. Es un principio hermenéutico. Sí, sí, Hay que entender el ¿en qué época contexto estaba? histórico, en el Ah, tiempo qué donde bonito estaba, eso. para la audiencia, ¿no? Entonces, es lo que creían, ¿no? Nunca iban en línea recta, sino que sus movimientos estaban cambiando. Entonces lo que está diciendo que estas son estrellas errantes, es decir, siempre están cambiantes, son inestables, ¿verdad? No son capaces de liderar a nadie, ¿por qué? Porque no andan en una línea recta, son inestables, ¿me entienden? O sea, si entendemos el contexto histórico, vamos a ver de que en esa época la astronomía, pues hablaban que los planetas, ¿no? Se movían, ¿no? Y eran inestables, no permanecían en un solo lugar, no permanecían en una línea recta, ¿no? En el verso 14, dice, aquí en el verso 14 también vamos a ver, ¿vale? Que Judas va a citar un libro apócrifo más, que es el libro de Enoc. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, versículo 15, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué está hablando? Primero, Enoc es la séptima generación de Adán, ¿vale? Es lo que está diciendo el versículo. Y una pregunta, que estoy atenta, aquí ha dicho que en esta epístola habla de dos... ¿Aquí también menciona el libro el apócrifo de Moisés de la Anunciación? ¿A dónde? Eso fue en el texto anterior. Sí. Ahora está citando Sí. un libro apócrifo que es el libro de Enoc. Bueno, está mencionando realmente el nombre de Enoc. Sí, pero, No el libro, ¿no? pero recuerda Es que una cita. en el Antiguo Testamento Enoc no habla ninguna profecía. Solamente se Claro. menciona en el libro apócrifo. Solamente el Antiguo Testamento muestra Habla que de Enoc, que se lo Enoc lleva al cielo. muestra que es arrebatado vivo, Sí. pero no se muestra la profecía. ¿Que él dijo o que Él- referencia? Mira lo que dice el texto. De esto también profetizó Enoc. Claro, la profecía no se menciona de él. No menciona Enoc de que el Señor iba a venir con sus santas decenas de millares Y a en el proferir libro, juicio. yo me he leído el apócrifo y habla de los ángeles y las cosas. Claro, habla del libro de Enoc que son separados en dos secciones. El libro de Enoc. Pero ya eso ¿Dos sería libros hay de Enoc? sí, Pues tengo uno, ¿no? primera y segunda, ¿vale? Pero habla de este libro apócrifo, ¿vale? Cita este libro apócrifo. Profetizó, por eso lo dice. Profetizó, porque en el Antiguo Testamento no lo dice, ¿vale? Pero está mencionando un libro que no es canónico o inspirado por Dios. Claro, no habla nada de la profecía en que Dios... Pero, ahora, el libro de Enoc, como te digo, es un libro intertestamentario, ¿vale? ¿Qué pasó, hermano? Ah, qué bien. Tú ¿tienes sigue, tú sigue. información? Es un libro intertestamentario que se escribió en la época de silencio, como dije, entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista. 400 años que Dios no habló. En esa época se escribieron estos libros. Es un libro pseudoepígrafo, o sea,
no lo escribieron estos personajes, pero se lo añadieron a ellos. Ni fue en la época de Moisés, ni fue en la época de Enoch, pero estos hombres se lo añadieron a ellos. Pero no saben. No saben quién escribió, entonces. No se sabe. Exacto. Son libros apócrifos, son libros desconocidos, ¿vale? Pero se escribieron, pertenece a la historia judía, ¿vale? Sí. Ahora, con esto tampoco quiero decir que ese libro de Enoch, ¿vale? No es claro que sí, no es canónico, no lo inspiró Dios, pero al citar Judas ese texto de la profecía de la segunda venida de Cristo, ¿vale? No estoy diciendo de que esa porción de esa frase del libro de Enoch sea solamente inspirado por Dios y lo demás no, eso no estoy diciendo, porque ese libro de Enoch no es canónico, no es inspirado por Dios, pero esa frase, esa parte de esa profecía que menciona ese libro apócrifo, pertenece a la historia judía y es verdad. Yo me creo que las cosas están en el libro apócrifo, aunque no sea palabra de Dios de salvación, pero que sí es real. Claro. Porque lo comprueba con la Biblia y Claro, no se contradice. pero no se contradice. pero no es aceptado como libro Como palabra canónico. de salvación. Claro, Ok. no es aceptado porque así lo decidieron los concilios. No es palabra Vale. de salvación, yo digo así. Entonces, Información extra. vuelvo a repetir, el libro de Enoch no es canónico, ¿vale? Pero Judas sí menciona ese texto, ¿vale? Menciona ese texto del libro de Enoch, pero el libro de Enoch no es inspirado por Dios, pero tampoco quiero decir que esa frase solamente Dios lo ha inspirado. ¿Me dejo entender? Sino que esa frase concluye que es verdad, que sí sucedió y pertenece a la historia judía. ¿Me dejo entender? Sí, sí. ¿Sí? Pero ¿Vale? aquí sí dice lo que profetizó, ¿no? ¿No? Claro, ahorita te voy a decir que todavía no termino. Sí. Ya. ¿Vale? No, pero me ha servido para, perdona si te para, pero me ha servido para saber que hay dos libros. Yo tengo uno. Sí, vas a tener que investigar. Yo quiero el otro. ¿Vale? Para hacer juicio contra todos, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, que en la segunda venida de Cristo va a venir a hacer juicio. Ya no va a venir como un cordero, sino va a venir a proferir juicio. A decir, ¿sabes qué? Tú me has rechazado, juicio. Y esto, lo que está diciendo Judas es, de esto profetizó Enoch, y cuando venga el Señor, lo va a juzgar. ¿Me dejo entender? Vale. Entonces, pero el punto es aquí también es interesante porque dice, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Muchos comentaristas dicen que podría ser que estas santas decenas de millares estuviera hablando de los creyentes que regresarán con Cristo cuando venga a juzgar a la tierra, ¿vale? Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿vale? Ahora, pero el énfasis, ¿Con todos sus? santos, ¿vale? Pero el énfasis, por contexto, estamos viendo que se está refiriéndose de juicio, ¿verdad? Porque Pero sus santos son sus ángeles. sus santos, la palabra en griego es agios, apartados, Nosotros, son las los seres personas, humanos. los creyentes. Ah, pero entonces no vamos a estar muertos en Cristo. Vamos ¿No a sabes estar si llamado eso. hijos? Sí, o sea, lo que estoy mencionando, tío, es que Yo sé, me estoy saliendo de contexto y Lo- estoy yendo a otra historia, lo que- pero... lo que te estoy diciendo es que Dios, Jesucristo, va a venir, ¿vale? Con santas decenas de millares. Eso es lo que profetizó Enoch, ¿vale? Pero yo te estoy mostrando que hay muchos comentaristas que dicen que piensan que estos son los creyentes que vienen con Cristo, ¿vale? Pero por contexto estamos viendo que está hablando Judas de juicio. Está mencionando de que estos apóstatas han seguido el camino de Caín, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí, ¿Qué más? de Corea. Son como Balán, Coré. Entonces todo ese camino que ellos llevan, su final es el juicio, ¿vale? Entonces, el énfasis del juicio parece favorecer que estas santas decenas de millares son los ángeles. Dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14, dice,
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, dice. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, sabemos que es Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, con Cristo va a venir un ejército de ángeles a hacer juicio a la tierra. ¿Me entiendes? Sus Entonces, apartados. O sea, entonces, eso que ha preguntado aquí, o los santos que mencionan aquí, ¿qué son? Entonces, pues, me está hablando sí, o sea, ángeles, hay dos posturas, ¿no? o Que, personas ángeles. que estos de santas decenas de millares puedan ser los creyentes, pero más énfasis da a los ángeles, porque millares. aquí está hablando de juicio, ¿me entiendes? Para ser muy Porque los sinceros, santos todos. son los creyentes. Además, aquí todavía no habría llegado, pues, bueno, depende cuando sea el versículo o la profecía, pero ahí no habría llegado todavía el principio de Apocalipsis. Claro, que Claro. está hablando de la segunda venida. Claro, entonces Y tiene que ser Apocalipsis ángeles. está viniendo, ya está hablando de la segunda venida. Dice, vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice, ¿no? Y en él, santos de millones de ángeles venían con él en caballos blancos. ¿Me entiendes? Entonces, da énfasis más que sean los ángeles, ¿no? Y si son los creyentes, pues genial, ¿no? ¿Vale? También son Pues la cosa es que el punto es que Cristo va a venir a hacer juicio. ¿Vale? Ese es el punto. ¿Y qué les espera a estos falsos apóstatas? El infierno. El juicio en la segunda venida, porque está diciendo, de esto también profetizó, ¿no? Que cuando venga el Señor en su segunda venida, con sus santas decenas de millares, va a venir a juzgar el mundo. Otra pregunta, tú que ya la has estudiado para explicarlo, ¿convicto qué es? ¿La has buscado ahora de...? ¿En qué texto dice? En el versículo 15. Convicto es que está Yo lo en busco la en el cárcel. teléfono. Que voy por hecho, voy por Claro, hecho. que están condenados. Están condenados. Contra todos. Están y condenados. Con vista a todos, condenados a todos. Están condenados. Ahora, es lo que les espera, ¿no? A estos falsos apóstatas, el juicio. Ahora, en el verso 16, Judas va a dar 5 características más de estos falsos apóstatas. Estos son murmuradores. Judas es muy drástico con estas personas porque son un peligro espiritual. Miren lo que dice el verso 16. Estos son murmuradores, querellosos y andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, dice. Ahora, primero, son murmuradores, son querellosos. 2, andan según sus propios deseos. 3, cuya boca hablan cosas infladas. 4, y adulando a las personas para sacar provecho. O sea, son parcialistas. 5, ¿vale? Ahora, ¿qué significa murmuradores? Son personas que se quejan de todo, de lo que Dios anda haciendo. Así como el pueblo de Israel. Murmuran, ¿vale? Primera característica. Son querellosos, ¿vale? Es decir, la palabra en griego es mensimoiros, significa echar culpa. Describe a los que están siempre descontentos, insatisfechos, personas que todo lo critican, ¿vale? Son criticones. Están amargados. Sí, son criticones, son personas que murmuran contra Dios. ¿Me entienden? Andan según sus propios deseos. 3, estas personas ponen su propia voluntad antes de la voluntad de Dios, porque dicen, andan según sus propios deseos. Ahora, la palabra en deseo es la palabra en griego epitumia. Habla del deseo interno, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Dice Santiago que si nosotros somos tentados, es por nuestra propia concupiscencia que somos arrastrados hacia el pecado. Es el deseo interno que tiene todo el ser humano. Estas personas se dejan guiar por sus deseos internos, ¿vale? Y no por la autoridad de Dios. Cuya boca hablan cosas infladas, dice. Es decir, son personas con arrogancia, son arrogantes con respecto a comentarios que hacen contra Dios, ¿no? Pueden presumir un vocabulario religioso, ¿vale? Atractivo, espiritual, externo, pero por dentro están vacíos.
de que usted que se duerme. Que va, yo soy más atenta. ¿Vale? Y verso 5 dice, perdón, el número 5 de la quinta característica, adulando a las personas para sacar provecho. Anulando, ¿no? Adular, Anular. adular, ¿Qué es adular? adulando. anular. La palabra adular habla de una persona, sí, Es adular a otro, es decir que. Comerle la oreja. Comer la oreja, Endulzarle poner el la coco, cabeza. decirle que es muy bonito, pero Claro, luego es son- mentira. son parcialistas. Es- Significa, en griego es taumazo, significa prestar atención a la apariencia externa de uno o estar influenciado por la parcialidad. ¿Qué quiere decir? Ser parcial es una persona que hace sección de personas, ¿no? Si tú eres moreno o negro y tú eres blanco, yo te elijo el blanco porque el otro no me cae, pero yo quiero algo a cambio. O sea, de mi acción quiero sacar provecho. Son parcialistas, ¿vale? O sea, son así. Entonces, son capaces por caer bien a las personas, mentirte o decir falsas doctrinas, engañarte, con tal de caerte bien. Así son estos apóstatas, es lo que está diciendo, adulan, ¿no? Estoy apuntando lo de los libros de nuevo y de... ¿Vale? Ahora, vamos a hacer un resumen, ¿vale? En el verso 8 habíamos visto que estos apóstatas son soñadores, mancillan la carne o contaminan la carne con sus pecados, ¿no? Sexuales. Son rebeldes a la autoridad de Dios y blasfeman de todo lo divino, de las potestades superiores, ¿no? En el verso 10 dice que son ignorantes espiritualmente, ¿vale? Corrompen la verdad doctrinal de la fe. En el verso 16 habíamos visto las 5 características que da. Son murmuradores contra Dios, querellosos o critican, ¿no? Por todo lo que hace Dios, se dejan llevar por sus deseos internos, lujurias. Hablan cosas infladas, o sea, son arrogantes acerca de Dios, ¿vale? Y adulan a las personas para sacar provecho, ¿no? Son parciales en todo ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muestra? Dice que Judas dice, defiendan la fe que os ha sido dada ante estas personas, las escrituras, defiendan, les insisto, dice, les exhorto, dice el verso en contexto. Y esa palabra en griego habíamos dicho que era paracaleo, que está hablando, es una insistencia con fuerza, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Te insisto que defiendas la fe. Es que en verdad el mundo santo va a llegar al apocalipsis porque la gente no defiende la palabra de Dios. ¿Por qué mataban a los romanos, a esta gente, a los apóstoles y todo? Porque decían las cosas como eran y no dejaban de predicar. Porque estaban en contra de lo que ellos. No, pero porque ellos llegaron a la muerte, porque lo defendían a tocar para espada. Claro, defendían a Cristo y sus creencias. Y entonces eran capaces de morir porque les pedían que, Nosotros ahí que si viviéramos como ellos, renunciaran a Cristo. nos Y matarían. entonces ellos no renunciaban y preferían morir que renunciar a Cristo. Vale. Entonces, estamos viendo que Judas menciona, ¿no? Cómo lo menciona de manera organizada, cómo son estos apóstatas. Seguido también de Caín, Sodoma y Gomorra, como el pueblo de Israel, ¿no? Están como Balán, están como Coré, de ahí lo compara con la naturaleza, nubes sin agua, ¿no? Llevada acá para allá. ¿Qué más? Son árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados, ya van a ser arrancados. ¿Qué más? Está diciendo que son fieras ondas del mar, o sea, vienen así con sus falsas enseñanzas demostrando, ¿no? Autoridad, pero por dentro espuman su propia vergüenza. Cuando viene la ola, ¿no? Demuestra autoridad, pero cuando decaen, pues la espuma demuestra basura, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, como Judas habla de manera drástica de estas personas, ¿no? Entonces, hermanos, pues, espero que les haya servido esta pequeña enseñanza, ¿no? Y nada, ya después vamos a ver de lo que falta de Judas, ¿vale? Hoy día hemos estudiado del Y verso 8 una al pregunta, 16. para irme ya con esto claro. De aquí ya me has enseñado dónde has sacado que menciona un libro apócrifo que es porque se profetizó en el versículo. En la que ha apuntado Pablo, Judas 1.9, en ese versículo donde dice, ves tú que menciona a otro libro apócrifo, por lo de proferir, ¿no? No. Profetizó el libro de Enoch, dice. No, pero en el, pero en el 9. que dice tú acá sacas que está en el libro de ascensión de
Moisés. Claro, es que lo que pasa es que en ese libro menciona... Pero ¿dónde está el libro que mencionaba en el versículo? Ahora, Vamos, te voy a- no dice qué libro es. Se sabe por el pasaje que está diciendo. Ujú. ¿Pero en qué parte del pasaje? ¿En Mira, el versículo 1.9? No, mira. Claro, el versículo está hablando de la contienda que tiene Satanás Con el con diablo. el diablo. Sí, Pero eso está en Génesis, me parece. no lo en dice. eso. No, no lo dice. No, el que habla sobre que hubo una disputa entre el cuerpo. No lo dice. No. Que hubo una disputa así por el No cuerpo. lo dice. No hay, no, en el Antiguo Testamento no habla de que el diablo y Miguel pelean. No hay, con el cuerpo de Moisés no habla. Sino de que solamente habla de la muerte de Moisés. Sí, pero a ver si no quiero marearte. O sea, en este versículo tú, en el Buda 1.9, ¿dónde sacas tú aquí? Porque yo no lo Porque veo. está escrito en el libro apócrifo. Sí, pero ¿de qué versículo en qué parte del versículo sacas tú que está el libro apócrifo? ¿Cómo lo sabes? Porque está hablando en todo el contexto, está hablando de la lucha que tiene el arcángel Miguel con Satanás. Sí, pero a ver si me... Espera, que Sí, el está preguntando. versículo 14, de ahí saca de la palabra profetizó, no, y dice tú, no da la profecía en Génesis, pero ahora aquí, si te vas al versículo 9, ¿dónde saca tú ahí lo de la anunciación de Moisés? Que no sé, yo veo... La Anunciación de Moisés es un libro apócrifo también. Pero, ¿cómo? No quiero entender, Sí, pero ¿Cómo está dice preguntando, ¿cómo sabes tú que hay un libro? que cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Ya. no se atrevió a proferir juicio? ¿Cómo Tal, sabes tú tal. que en ese versículo hay un libro apócrifo? ¿Dónde está mencionado? ¿De dónde sacan los libros? Los libros apócrifos, por eso yo mencioné que esos libros fueron escritos en la época intertestamentaria. ¿Y Son dónde- falsos. Sí, pero Sí, pero ¿cómo Pero sabes está- que hace mención en el versículo 9? Son muy falsos. ¿Cómo sabes? Se tiene que hacer una investigación. Vamos, Sí, si, que vamos claro, a, si se quieres tú basó investigar con María Magdalena. o estudiar, claro, hay muchos. Mentira. Si quieres investigar sobre los libros apócrifos, sería cuestión de investigar Que el santo todos los diablo libros, tenía... qué texto, porque incluso los libros apócrifos lo vale. tiene la Iglesia Católica también, Sí, sí. ¿me entiendes? Entonces, hay libros que no son canónicos, Sí, eso no son... ¿me entiendes? Sí. Entonces, lo que yo te dije, que este verso de la batalla de Miguel y Satanás, ¿vale? No lo dice la Escritura, ¿me entiendes? Ya, bueno, sí, ¿Vale? que no lo Pero ¿de dice. dónde lo saca Judas? del libro apócrifo. Claro. Porque eran libros que se leían en el siglo I. Claro, era un libro que cuando Dios termina, no habla durante muchos años con el pueblo de Israel, esto es terminando el profeta Malaquías, Antes. hubieron 400 años que Dios no habló, Mm. pero en ese tiempo hubieron hombres que comenzaron a escribir libros. 40 profetas. Sí, hubieron como personas que estuvieran escribiendo libros, añadiéndoles autores que ya murieron. Como Pero eso no era de Dios. personales también se puede decir. Claro, Eso no era de Dios. pero Pero hay- si Dios hizo silencio, entonces Claro. escribían eso por sus propias fuerzas. Claro. No, pero Pero chicos, sí relataban cosas. pero lo que escribieron eran judíos. pero no ¿vale? tiene por qué ser falso. Si tú comparas el de no con la Biblia, Pero eso no, es no se falso. contradice. Lo que no es palabra de salvación, pero eso no quiere decir que sea Mira, falso. en los libros apócrifos no es inspirado por Dios, Para ¿vale? salvación. Por Pero eso. hay textos como este texto, Que como dicen verdad. acabamos de ver, que pertenece a la historia judía y Ajá. es cierto, Como historias. ¿vale? O sea, porque por algo Judas lo menciona, ¿no? Mm. Porque es cierto y está en la Biblia, ¿no? ¿O no? Y esos libros los encuentras en internet. Claro, lo pueden leer, buscar. Yo tengo el de no. Muy interesante. Lo comparas con la Biblia y no se contradice. Por eso digo, yo creo Enoc- que Dios la permite por información. Enoc solamente hay unos 3-4 versos en el Antiguo Testamento que solamente dice caminó con Dios, se hizo amigo de Dios por la fe, fue Enoc. obediente Ujú. y después fue arrebatado vivo y de ahí no hay más información Mm. de Enoc, ¿me entiendes? Pero el libro no canónico, que es un libro apócrifo, Apócrifo, no. se lo añaden a Enoc. Pero esta persona, este judío, este escriba que ha escrito este libro apócrifo, menciona a Enoc. Dice, Enoc sí profetizó, dijo esto, el otro. Judas lo menciona. Mm. Yo Entonces, digo que pertenece a la historia judía. los libros Entiendo. no canónicos no son palabras de salvación, pero tampoco hay que verlo como el libro del diablo, porque dicen verdad, lo que no son palabras de salvación de Dios para nosotros. No quiere decir que sea mentira tampoco. Bueno, es lo que dice. ¿Vale? Bueno, para alguna hay que tener cuidado porque si el purgatorio han sacado ahí también.